Reflexiones. Nuestro invitado, el senador Pablo Gómez. Esta propuesta de Andrés Manuel de convertir la Secretaría de la Función Pública en una secretaría contra la corrupción, en favor de un valor, no solamente de una actividad, que es el valor de la honradez en la función pública, es algo muy necesario. También se ha propuesto aquí en el Senado la creación de una especie de ministerio público independiente del actual, dedicado exclusivamente a la corrupción, a combatir la corrupción. Sin embargo, el PRI y el PAN, a la hora de la hora, pues no apoyan nada, ¿no? Porque ellos están muy enganchados en el sistema y se piensa que pues, esto va a generar muchos problemas, ¿no?, para ellos. Entonces, pues, yo entiendo que así es, ¿no? Y ese es justamente el propósito. Pero no hay. Yo pienso que sí, nosotros hemos estado planteando durante muchos años que el valor de la lucha contra la corrupción en un Estado corrupto es algo importantísimo y que una cantidad de problemas se podrían resolver como consecuencia de la desarticulación del Estado corrupto. Yo creo que Carlos Salinas lo que hizo cuando llegó a la presidencia fue organizar la corrupción, centralizarla. Aumentó, pero aumentó organizadamente y muy ordenadamente, ¿no? En los años posteriores, sobre todo en la época de los panistas, la corrupción ha durado 12 años, ¿no? La corrupción se desorganizó, creció muchísimo y por todos lados, ¿no? Y cada quien como puede, a la hora que puede y en donde puede. Esto se ha visto o tiene mucha relación con los órganos de procuración de justicia en las entidades y en la federación, con las policías. Aquí hay un fenómeno muy interesante. En México nunca se formaron cuerpos policíacos profesionales, de ningún tipo. Todos estaban al servicio del poder y les permitían hacer actos de corrupción porque era la forma de mejorar sus ingresos y mantenerlos disciplinados a las órdenes del poderoso, ya sea gobernador, presidente, secretario de Estado, todo el tramado del poder. Entonces, cuando volteamos la cara, no teníamos policía profesional, una policía al servicio de la gente, como es lo que deberíamos tener, ¿no? No teníamos agentes de policía al servicio del poder. Entonces vino la crisis de violencia desatada por los grupos de la delincuencia organizada, cuyo origen es el tráfico de estupefacientes, y nadie pudo parar eso, ¿no? Y luego los métodos que se han usado para detener eso, pues no lo detienen, eso es evidente, ¿no? Cuando uno está haciendo una acción y ve que no da resultado, pues busca un cambio, ¿no? Busca hacer otras acciones que den resultado. Y no seguir en lo mismo y en lo mismo y en el mismo error. No se trata de que el ejército y la armada no tengan que ver en las actividades en contra de las bandas muy violentas que hay en el país. No se sino que lo están haciendo mal. Que la orientación, que la forma, que el patrón con que actúan no es el adecuado, ¿no? No es la fuerza. Así va. Hay una influencia externa en esto, es decir, Estados Unidos organiza guerras aquí y allá y acá, entonces ahora no somos nosotros víctimas de esa misma política extranjera y entonces hay un gasto enorme en seguridad pública, entonces no son los mismos los intereses del pueblo que de quien está gobernando. Mira, yo creo que los norteamericanos se la han pasado, el gobierno me refiero, y el Congreso de Estados Unidos,
Se la ha pasado pidiéndole a México que impida el trasiego de drogas, especialmente de la cocaína que proviene de Sudamérica. Porque la marihuana, a fin de cuentas, Estados Unidos produce más marihuana que México. Y ahora de anfetaminas o metanfetaminas. Entonces, le ha estado exigiendo durante muchísimo tiempo al gobierno de México que no sea un territorio a través del cual ingrese a Estados Unidos grandes cantidades de droga. Pero, ¿cómo puede México hacerse cargo de esa tarea, siendo tan fuerte el mercado norteamericano? Es muchísimo dinero, ¿no? A ver, ¿a dónde está el poder en el mundo que puede impedir eso? Hablemos de quien tiene más poder en el mundo, que es el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo detienen ellos en su territorio? ¿Lo vamos a hacer nosotros en el nuestro? A ver, ¿podemos o qué? Porque ese es el punto que hay que discutir, ¿no? Sí, no hay detrás de eso el negocio de las armas y de la seguridad, que entonces pues ya no les interesa tanto acabar con eso. Mira, el negocio de las armas en Estados Unidos no son las armas que pasan a México para los grupos de la delincuencia organizada. El negocio de las armas en Estados Unidos es la venta a otros gobiernos de grandes cantidades de armamento para armar a sus ejércitos. Un avión de combate norteamericano cuesta una fortuna, ¿no? Sencillamente una fortuna. Con eso se pueden crear no sé cuántos empleos en los países donde se están comprando esos aviones o helicópteros, tanques, cohetes, cantidad de cosas. Entonces, ese no es el punto. Lo que ocurre aquí es que los norteamericanos se declaran incompetentes, incapaces de frenar el comercio ilegal de armas hacia México, y le exigen a México que frene el comercio ilegal de drogas hacia Estados Unidos. Bueno, ahora sí que bueno, si ellos no pueden nada, no pueden ni controlar las armas y tampoco pueden controlar el comercio, el tránsito, el tráfico de drogas en su territorio. Estados Unidos ha fracasado tremendamente en el combate a lo que quiere combatir, el tráfico de drogas. Al consumo. Porque tienen un consumo muy grande. En muchos estados, en los Estados Unidos, el consumo de drogas se penaliza. Hay una sanción. Eso se quería poner aquí, en México. Entonces llegaron las iniciativas. Calderón fue quien mandó la última iniciativa que no aceptamos. Y sacamos una ley en la cual el consumo personal de estupefacientes no es un delito. O sea, la posesión de la droga para el consumo personal no es un delito. Con eso dimos un gran paso porque los jóvenes ahora podrán ser menos presionados por la autoridad, menos la mordida y en general la presión, y sobre todo irán menos jóvenes a las prisiones por ser consumidores de drogas, ¿no? El consumidor de drogas es alguien que pues tiene un problema, ¿no? De alguna forma, de estar comprando cosas caras en lugar de dedicarlas a otra cosa, ¿no? Y hay que ayudarlo de alguna forma si se puede, pero no encarcelarlo, ¿no? Ese fue el criterio que prevaleció después de unas discusiones tremendas, porque la izquierda fue quien planteó esto. Sí. Es decir, es injusto e inaceptable el castigo de los consumidores de drogas. Sí, bueno, a quien hay que encarcelar es a los traficantes, ¿no? Pues yo diría que lo mejor sería que se establecieran leyes para la regulación de la producción, el comercio y la venta de las drogas, ¿no?
En lugar de estar pensando que esto se puede eliminar, considerando que son actividades ilícitas, penalmente ilícitas, debemos pensar que no se puede, que se ha invertido muchísimo dinero y se ha desperdiciado mucho dinero y ha corrido mucha sangre y ha habido mucho sufrimiento en la persecución de una actividad que la mayoría de la gente no lo ve como algo repudiable. Sabe que es ilícito, pero el repudio, la declaración de ilicitud de estas actividades del narcotráfico, yo creo que la mayoría de la gente no lo considera igualmente ilícito en su fuero interno, ¿no? Ahora, yo pienso que lo que hay que hacer es un sistema, ojalá fuera un sistema mundial, ¿no?, de control sobre la producción y el mercado y la venta al público, ¿no?, de tal manera que se tomaran algunos elementos de salud pública, de carácter educativo, que se supiera exactamente, no para perseguir desde luego ni a los comerciantes ni a los consumidores, sino para incidir en este fenómeno de una forma más racional. Lo que hay ahora es un descontrol total, ¿no? Sí. Todo está conectado porque tenemos, por ejemplo, ahorita en México esta crisis de la educación, en donde hay jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, pero que se les quitó la oportunidad de estudiar al dejarlos fuera. Digamos que el Estado no toma la responsabilidad de la educación superior, bueno, ahora la vuelve a tomar, pero estamos viendo una privatización de la educación. Y entonces todos estos jóvenes que se les ha robado su futuro, pues terminan a lo mejor en las drogas y son parte de este mercado o son parte de este problema y encima de este otro fenómeno de privatización de la educación. Yo creo que una gran parte de la delincuencia tiene su origen en el resentimiento de los jóvenes, no por ser pobres, sino porque no tienen ninguna perspectiva. No pueden estudiar, están cerradas las aulas para ellos, no tienen un trabajo edificante del cual sentirse parte. Entonces hacen lo que se puede. Y claro que en eso hacer lo que se puede, se encuentran con quienes hacen lo que se puede, pero con mayor ingreso, ¿no? Con mayores dividendos. Y la ociosidad también. Y muchos periodos de estar en la calle platicando. Pues yo pienso que la falta de escuela y la falta de trabajo son invitaciones a delinquir, son invitaciones a la drogadicción, son invitaciones a formas de diversión o de escape de una realidad terrible. Hay que entender que la droga opera como otras cosas, ¿no? Son en cierta forma medios para divertirse, para escapar de una realidad que no es muy buena, que digamos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, yo pienso que el responsable de todo esto han sido los sucesivos gobiernos que han aplicado políticas desastrosas, generadoras de pobreza, de desempleo y de resentimiento. Entonces, hacer una gran reforma social en el país, en materia de trabajo, en materia de inversión productiva, en materia educativa, en materia de cultura, pues es... el uso de nuestros recursos naturales. Sí, también. Es una cosa de lo más urgente. El uso de nuestros recursos está vinculado a eso, ¿no? O sea, México productor de crudo, ya tocamos ese tema, ¿no? En lugar de usar el crudo para industrializarlo. Por ejemplo, la minería. Una hectárea
durante los primeros años de una concesión, 1 hectárea para ser explotada por cualquier empresa minera, le paga al Estado por derechos 5.50 pesos al semestre, o sea, 11 pesos al año. Este es por explotar una riqueza que es de todo el pueblo, que es de la nación, ¿te das cuenta, no? Es prácticamente regalar el oro y la plata. Y, por ejemplo, antes el ejido, porque eso tiene también que ver con la propiedad de la tierra, digamos que el ejidatario podía explotar la mina y producir aretes, artesanías y cosas así. Y ahora no tiene esa posibilidad porque todo el oro prácticamente lo estamos regalando. Mira, la explotación del oro tiende a ser cada vez más industrial, menos, ya no hay gambusinos casi, ¿no? Y se requieren inversiones importantes. Son grandes compañías. Pero grandes inversiones que se requieren con una mayor cantidad de trabajadores en el sector y con ganancias inmensas, porque date cuenta que los metales preciosos han aumentado mucho su precio en el mercado internacional, ¿no? Y nosotros cobramos 5.50 al semestre por hectárea. Entonces, hemos propuesto que se cobre un impuesto ad valorem, o sea, según el valor del mineral extraído, tomando en consideración las cotizaciones internacionales, para no entrar en discusiones sobre cuál es el valor, y que se pague, por lo tanto, un porcentaje de ese valor. Claro, muchos priistas, muchos panistas dijeron sí. Y les he reclamado y les he dicho, ¿y qué pasó? No lo votan. Bueno, nosotros no podemos aquí en el Senado votar en primera instancia el punto porque la Constitución dice que los impuestos deben primero discutirse en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Este es el único terreno, digamos, legal que primero se requiere su discusión en la Cámara de Diputados, porque ahí se discute el presupuesto, entonces hay que calcular primero los ingresos, y luego el Senado. Entonces lo iniciamos en el Senado, lo mandamos a diputados. Bueno, eso fue hace 3 años. Nunca se ha discutido siquiera en la Comisión de Hacienda. Increíble. La iniciativa, jamás. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque no quieren, porque sí le conviene al país, sí le conviene a la mayoría, le conviene al pueblo, pero no a las empresas mineras que tienen, por lo que veo, muy buenos representantes en el Congreso, ¿no? Cabildean, ¿no? Bueno, yo no sé cómo le hacen, porque a mí no me ha venido nadie a decir nada, pero yo entiendo que a ellos alguien algo les dice. Que no pueden hablar contigo. Pues no, a mí normalmente hay de vez en cuando algún empresario, yo lo atiendo naturalmente con mucho gusto y porque además creo que pueden tener razones, que pueden tener motivos válidos en algunos puntos, ¿no? O en lo que sea. No voy a prejuzgar si todo lo que opina está mal. Puede ser razonable. Pero no para estas cosas, ¿no? No para las cuestiones de impuestos. No, para eso no vienen conmigo, porque pues ya lo que ellos buscan es que de entrada no se apruebe en diputados. Lo que ellos no quieren que se apruebe. Y ya en el Senado, pues todo se enfría. En Bolivia, por ejemplo, se les impuso ya la cuota por la explotación de petróleo, gas y demás, y lo pagaron las empresas. Quiere decir que se podría hacer esto en México. Antes era así, antes había un impuesto ad valorem. Ahora ya no hay. Bueno, vamos a decir que el Congreso, las dos cámaras han perdido un poco de prestigio en este sentido, en el que no representan a los intereses de la nación. Pero también, ¿qué hace la izquierda? ¿Por qué la izquierda es tan pequeña que no tiene fuerza suficiente de decisión para defender los intereses de la generalidad?
Mira, la primera cosa, yo creo que en México el Congreso nunca ha representado, o hace muchísimos años que no representa realmente los intereses de la mayoría. Más o menos representa intereses de minorías acaudaladas, acomodadas, poderosas,